José, conocido como el Soñador, es una de las figuras más destacadas del libro del Génesis en la Biblia. Su historia está llena de giros dramáticos, traiciones y redención, reflejando la soberanía de Dios sobre la vida de los hombres. José era el hijo número 11 de Jacob y el primero de Raquel, la esposa que Jacob más amaba. Desde pequeño, su padre mostró una clara preferencia por él, lo que despertó envidia en sus hermanos. Como muestra de su favoritismo, Jacob le obsequió una túnica de muchos colores, un símbolo de distinción que intensificó el resentimiento de sus hermanos hacia él. Además de la preferencia de su padre, José tenía el don de los sueños y su interpretación. En dos de sus sueños, vio símbolos que representaban a su familia inclinándose ante él. En el primero, los manojos de trigo de sus hermanos se postraban ante el suyo, y en el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Al compartir estos sueños con sus hermanos y su padre, provocó aún más la ira de sus hermanos, quienes lo veían como arrogante y creído. Llenos de celos, sus hermanos quisieron dañarlo cuando su padre lo envió a supervisarlos mientras pastoreaban el ganado. Pero Rubén, el mayor, intentó salvarlo, persuadiéndolos de lanzarlo a una cisterna seca con la esperanza de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, los demás hermanos vendieron a José a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Para encubrir su acto, tomaron su túnica, la mancharon con sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob, quien, devastado, creyó que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un alto oficial del faraón. Gracias a su inteligencia y rectitud, pronto se ganó la confianza de su amo y fue puesto a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar se sintió atraída por él e intentó seducirlo. José, fiel a Dios y a su amo, rechazó sus avances, lo que la llevó a vengarse acusándolo falsamente de intentar deshonrarla. Como resultado, José fue encarcelado. Aún en prisión, Dios estaba con José. Se ganó el favor del carcelero, quien lo puso a cargo de los demás presos. Durante este tiempo, interpretó los sueños de dos de ellos, el copero y el panadero del faraón. Predijo correctamente que el copero sería restaurado a su cargo y que el panadero sería ejecutado. Le pidió al copero que intercediera por él, ante el faraón, pero éste lo olvidó una vez que fue liberado. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes que nadie podía interpretar. En ese momento, el copero recordó a José y lo mencionó ante el faraón. Llamado de inmediato, José interpretó los sueños con la sabiduría que Dios le había dado. Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban años de abundancia, seguidos por 7 años de vacas flacas y espigas marchitas, que simbolizaban una terrible hambruna. Además, aconsejó al faraón almacenar provisiones durante los años de abundancia para sobrevivir la crisis venidera. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, colocándolo solo por debajo de él en autoridad. Durante los años de prosperidad, José administró sabiamente los recursos del país, acumulando grandes reservas de alimento. Cuando llegó la hambruna, Egipto tenía suficiente grano, mientras que las naciones vecinas sufrían. El hambre llegó también a Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de alimento, y allí, sin reconocerlo, se postraron ante su propio hermano, cumpliéndose así el sueño de José. Sin revelar su identidad de inmediato, José puso a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado. Exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, y retuvo a Simeón como garantía. Cuando regresaron con Benjamín, José, profundamente conmovido, ideó una última prueba. Colocó su copa de plata en el saco de Benjamín y lo acusó de robo. Judá, mostrando arrepentimiento y responsabilidad, ofreció quedarse como esclavo en lugar de su hermano menor.
Al ver el cambio en sus hermanos, José no pudo contener más su emoción y, entre lágrimas, se rebeló ante ellos. En lugar de vengarse, les aseguró que Dios había usado su sufrimiento para bien, pues gracias a su destino, pudo salvar a muchas vidas, incluida la de su propia familia. Les pidió que trajeran a su padre y a toda su casa a Egipto, donde vivirían en la mejor tierra, Gosén Jacob. Al saber que su hijo estaba vivo, no podía creerlo, pero al ver las riquezas y provisiones enviadas por José, partió con su familia hacia Egipto. Al reencontrarse, padre e hijo se abrazaron con gran emoción. Jacob vivió en Egipto hasta su muerte y fue enterrado en Canaán. Antes de morir, José aseguró a sus hermanos que Dios cumpliría su promesa de llevar a su pueblo de regreso a la tierra de sus antepasados. La historia de José es una poderosa lección sobre la providencia de Dios, el perdón y la fe inquebrantable. Su vida, marcada por la traición y el sufrimiento, terminó en restauración y bendición, demostrando que aunque los hombres pueden obrar con malas intenciones, Dios puede transformar todo para bien.